Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, saludarlo. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Muy buenas noches, Lick. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Silvia. Mildred. Y no sé si el licenciado Alan se encontrará conectado. Buenas noches, maestro. Andamos por acá. Bueno, muchas gracias, licenciado Alan. Bueno, jóvenes, hoy el licenciado Alan va a compartir con nosotros. Es un tema muy específico. Yo creo que, aparte de que durante muchos años, pues, él nos ha apoyado con este tema. Un tema que, pues yo me tengo que decirle que es un tema que él, pues, desarrolla muchos, pero de una manera muy especial. Yo lo he visto en exposiciones aún fuera de la universidad con este tema. Es un tema muy bonito, un tema que yo creo que tenemos el privilegio en las secciones donde él comparte conmigo de poder tener este tipo de enseñanza. Es un tema también que él al final, pues, recién acaba de vivir él, como su experiencia como profesional del derecho. La conclusión prácticamente del tema de hoy va a ser su experiencia personal que tuvo la semana pasada. Creo que le va a enviar ahí la sentencia del audio posteriormente, pero lo interesante de todo es de que es un asunto que él tuvo en sus manos, un asunto que en la práctica él lo diligenció, y eso es lo hermoso del derecho laboral, ponerlo también en práctica. Claro, aquí él pues actuó apoyando a un patrono, pero eso yo les he dicho a ustedes, pues nosotros la enseñanza tiene que ser trabajador y patrono, pero lo maravilloso es que uno de abogado pues debe ser dedicado a cada asunto que le plantea en su oficina. Creo que él con mucha sabiduría analizó y planteó precisamente la defensa en este caso. Así de que les va la bienvenido y lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro. Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Buenas noches, Lick. Hola, Silvia. ¿Cómo le va? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Buenas noches, don Juventino. Don Juventino para el examen se volvió trending topping. Se volvió trending para evaluarse ahí. ¿Cómo les va, señores? Buenas noches para todos. Buenas noches, Lick. Bendiciones. Hola, Wendy. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick, con gusto. Buenas noches, Manuel. Buenas noches para todos. Bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar hoy una clase súper interesantísima, la verdad, una clase bien importante, creería yo, para ir desarrollando el programa. Ya nos vamos a poniendo nostálgicos, como se dice, porque pues ya van siendo las últimas clases de este semestre. Pero pues, tenemos que avanzar y tenemos que agotar el programa, contenido. Es algo que siempre nos hemos preocupado con el maestro, que ustedes terminen bien, lejos de una excelente nota, el aprendizaje, que el aprendizaje sea concreto, ¿sí? Con eso quiero decirles, señores, que el procedimiento administrativo, pues, o las faltas de trabajo, ¿cuándo se comete una falta? Una falta de trabajo y previsión social se va a cometer cuando se dé una violación a una norma de trabajo, ya sea por hacer o por dejar de hacer, ¿sí? Por esos dos motivos, por hacer o por dejar de hacer. Por ejemplo, todos los compañeros que están acá, vamos a decir que somos trabajadores de una empresa y que a nosotros no se nos ha pagado ni el aguinaldo ni el bono 14 de hace 3 años, ¿sí? Esa va a ser la falta que se va a cometer, que la parte patronal está cometiendo. Que el patrono no ha solventado esa situación, que el patrono no ha logrado pagarnos. ¿Es una obligación para el patrono, señores, pagar el aguinaldo y el bono 14, sí o no? Sí. Es una obligación. Entonces, él, a no hacer efectivo el pago de esas prestaciones, está cometiendo una falta de trabajo. Y al estar cometiendo una falta de trabajo, lo que trae consigo es una sanción de carácter pecuniario. Entonces, hoy vamos a ver que el proceso administrativo se divide en dos fases. Tenemos una fase administrativa y tenemos una fase judicial. La fase administrativa se lleva ante el inspector de trabajo y ante el delegado departamental, ¿sí? Vamos a ver eso, y que una vez agotada la fase administrativa podemos recurrir a la fase judicial, ¿sí?
Empezamos, por favor, artículo 269. En el artículo 269 establece la definición de lo que debe de entenderse por falta de trabajo. Hoy necesito que estén pilas con sus marcadores, necesito que estén pilas con las definiciones y procedimientos, porque vamos a ver un procedimiento relativamente largo, ¿sí? ¿Me ayudan, por favor? Artículo 269. Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión que se cometan contra las normas prohibitivas o preceptivas contenidas en las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y demás normas laborales que sean susceptibles de ser sancionadas con multa. Si el empleador o sus representantes, los trabajadores o las organizaciones sindicales y sus representantes se niegan a colaborar con la realización de la labor de inspección para verificar el cumplimiento con las normas mencionadas en el párrafo anterior, se iniciará el procedimiento respectivo para sancionar al infractor y continuar con el proceso de inspección. Muy bien. ¿Qué es el proceso administrativo? ¿Qué es una falta de trabajo, señores? Cuando estamos ante una falta de trabajo y previsión social. Cuando, en este caso, violentemos normas de trabajo. Y ojo, los que violenten normas de trabajo no únicamente son los patronos, no únicamente son los trabajadores, ¿sí? Sino que en este caso, lo que se debe de interpretar que una falta de trabajo va a ser por trabajadores, por patronos, por organizaciones sindicales. Quienes violentan son infractores. Y los infractores van a violentar normas laborales, constituyen faltas de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si no tenemos un reglamento interior de trabajo, ¿verdad? En este caso, lo que se hace acreedor es de una multa. ¿Por qué? Porque el artículo 58 establece que todo patrono que ocupe permanentemente 10 o más trabajadores se puede hacer efectivo de una sanción. Vamos con el 270, por favor. 270, colóquenle correcciones disciplinarias. Correcciones disciplinarias. Ajá. Artículo 270. Son correcciones disciplinarias, aunque estén penadas por multa, todas aquellas que las autoridades judiciales de trabajo impongan a las partes, a los abogados o asesores de estas, a los miembros de los tribunales de trabajo y previsión social, a los trabajadores al servicio de estos últimos y en general a las personas que desobedezcan sus mandatos con motivo de la tramitación de un juicio o de una conciliación. Ok, entonces cuando estamos acá, señores, con respecto a las correcciones disciplinarias, vamos a empezar con el 271. En el 271 vamos a ver algunas reglas, ¿sí? Vamos a ver algunas reglas. ¿Alguien me ayuda por ahí, por favor, con el 271? Artículo 271. En materia de faltas de trabajo y previsión social, se deben observar las reglas siguientes. A. Dentro de los límites señalados por el artículo siguiente, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, quien deberá tener la calidad de abogado colegiado activo, preferentemente especializado en materia de trabajo y previsión social, debe determinar la sanción administrativa aplicable tomando en cuenta las circunstancias económicas y los medios de subsistencia del sancionado, los antecedentes y condiciones personales de éste, el mal causado, la exposición a peligro, el número de trabajadores afectados y, en general, los demás factores que puedan servir a la mejor adecuación de la sanción administrativa. La reincidencia... Ahí, perdón, Wendy. ¿Quién es el encargado de imponer la sanción en sede administrativa? Señores, ¿quién es el encargado? Según lo que acaba de leer Wendy. ¿Quién es el encargado de La imponer? Inspección General de Trabajo. No, ahí dice quién es el encargado de imponer la sanción. El delegado departamental. El delegado departamental, ¿sí? El delegado departamental es el encargado de imponer la sanción. Continuemos, por favor. La reincidencia obliga a la imposición de un incremento de un 50%
en la multa incurrida. No hay reincidencia si ha transcurrido un año entre la fecha en que se hizo efectiva la multa impuesta y la fecha de comisión de la nueva falta. B. La imposición de la sanción no exime al infractor del cumplimiento de sus obligaciones frente a las partes de los contratos y relaciones individuales o colectivas de trabajo, quedando a salvo el derecho del interesado en promover las acciones judiciales correspondientes. C. En el caso de procedimiento contencioso administrativo, laboral o acción judicial de la Inspección General de Trabajo, además del pago de la multa impuesta, el infractor queda obligado a subsanar la irregularidad en el plazo final que fije la resolución judicial. De la resolución judicial se enviará copia certificada a la Inspección General de Trabajo para que se verifique su cumplimiento. Ok. Aquí establece que el delegado departamental, gracias compañera, el delegado departamental debe tener ciertos requisitos para, por ejemplo, debe ser abogado colegiado activo, debe ser especializado en materia laboral. Él es quien determina la sanción. Nos está hablando también del proceso contencioso administrativo. Esto quiere decir que si no estamos de acuerdo con lo actuado en sede administrativa, podemos recurrir a la sede judicial. ¿Sí? Vamos con el 271 bis, por favor. Aquí ya nos adentramos al procedimiento. ¿Sí? 271 bis. Las actuaciones de inspección, prevención y verificación deberán realizarse dentro del plazo que se señale en cada caso concreto, sin que con carácter general puedan dilatarse más de 30 días hábiles. En casos excepcionales y por única vez, el inspector general de trabajo o los subinspectores generales podrán autorizar la prolongación de las actuaciones de verificación hasta 15 días hábiles. Los empleadores, trabajadores y sus organizaciones pueden exigir a dichas autoridades que les muestren sus respectivas credenciales. Durante el acto de inspección, los trabajadores podrán hacerse representar por los dirigentes sindicales. En caso exista una organización sindical en la empresa o por uno o dos compañeros de trabajo. Y en el caso de los empleadores, por medio de los representantes del patrono. La obstrucción a la labor de inspección por parte del empleador o sus representantes de los trabajadores o de las organizaciones sindicales o sus representantes, de conformidad con lo señalado por el artículo 281 de este código, constituye una infracción sujeta a sanciones. Cuando la obstrucción incluya cualquier tipo de agresión a las autoridades de trabajo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ejercerá las acciones legales pertinentes. Cuando el inspector compruebe la existencia de una supuesta infracción a las normas de trabajo y previsión social, incluyendo la obstrucción a la labor de inspección, levantará acta circunstanciada de prevención. Con lo que el primer paso. Dijimos que no se nos había pagado ni el aguinaldo, ni el bono 14, ni otras prestaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el inspector va a verificar que efectivamente se está violentando una norma de trabajo? Ya sea porque él en su trabajo de inspeccionar verificó dicho extremo, o por medio de una denuncia que cualquiera de los trabajadores hubiese podido presentar. Entonces, presenta la denuncia y el inspector, si comprueba que exista una falta de trabajo y previsión social, ¿cuál es el primer paso, señores? ¿Qué es lo que va a redactar? ¿Qué es lo que va a redactar en este caso el inspector? ¿Quién me dice? Primer paso. Acta circunstanciada de prevención. Un acta circunstanciada de prevención, ¿sí? Un acta circunstanciada de prevención, con la que informará, dice ahí, ¿no? Con la que informará. Paso 2, informar, ¿sí? Con la que informará. Paso 2. Continuemos, por favor. Con la que informará al responsable de su comisión u omisión y recomendará la adopción en un plazo razonable. Las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, inmediatamente que venza dicho plazo, la inspección
verificará el cumplimiento de las medidas dictadas. Las actuaciones de inspección y verificación podrán realizarse por medio de una citación a las instalaciones de la inspección de trabajo de la localidad del centro de labores. En casos donde la posible infracción y cumplimiento con las prevenciones del inspector se puedan comprobar sin la necesidad de una visita al lugar de trabajo, para que presente la documentación y acredite el cumplimiento de sus obligaciones. En caso de cumplimiento, se hará del conocimiento de los delegados departamentales de la Inspección General de Trabajo mediante acta circunstanciada para el archivo del expediente. En caso de cumplimiento o inasistencia a la citación, el inspector de trabajo redactará acta circunstanciada de infracción con la que iniciará el expediente administrativo sancionatorio, Ok, que deberá ser trasladado ahí. dentro No se del... me vaya tan adelante, no se me vaya tan adelante. Ok. ¿Cómo el inspector verifica que ya cumplió? Que el infractor ya cumplió. ¿Cómo se verifica ese extremo? No. ¿Cómo va a verificar él? Él le dice, bueno, mira, tus trabajadores te vinieron a denunciar aquí que no has pagado el aguinaldo ni el bono 14. Entonces yo te doy un plazo de 30 días para que hagas efectivo. ¿Cómo él va a verificar que ya se cumplió con eso? A través de un informe que entrega el patrono de planilla. Ok, le acredita, pero ¿cómo? ¿Por medio de qué? O sea, ¿cómo va a saber el inspector que ya cumplió? Un informe. Por medio de un... No, sí, el informe es el documento con el que le acredita. La citación. Hay una citación a las instalaciones. Por medio de una citación. Ese es el paso 3. Por medio de una citación, él va a verificar y le va a decir, ¿te recordás que hace un mes te apercibí que debías de cumplir con esta obligación? Él le va a decir, sí, aquí traigo la documentación. Entonces pueden darse dos escenarios. ¿Cumple o no asiste? Simple y sencillamente. ¿Cumple o no asiste? ¿Cuál es el efecto de que cumpla, señores? ¿Cuál es el efecto de que cumpla? Que ya no, que básicamente habría un desistimiento sobre la denuncia que le causaron. Ajá. Pero ¿cuál es el efecto? Diego, ¿cuál es el efecto? El efecto aquí es que se archive el proceso. ¿Sí? Si él me está acreditando a mí que efectivamente cumplió, ¿qué procede? El archivo. Pero ¿qué sucede si no cumple o no llega a la citación? ¿Qué sucede? Multa. Todavía no. Según lo que acabamos de ver, no dice multa. Se redacta un acta circunstanciada de infracción y se inicia el expediente administrativo sancionatorio. Ahí está, mire Silvia. Ahí está. Me llega, está tomando nota de la clase. Como no llegó o no cumplió, entonces se redacta un acta circunstanciada y se va a iniciar el proceso administrativo. Vaya, continuemos pues, señores. Continuemos con la lectura, la compañera que estaba ahí. Expediente administrativo sancionatorio, que deberá ser trasladado dentro de los 3 días siguientes al delegado departamental. Paso 4. El expediente va a cambiar de manitas. El expediente ya no lo va a tener el inspector. Ahora el expediente lo va a tener... miren a quién se lo va a trasladar. ¿A quién se lo va a trasladar, Wendy? Al delegado departamental de la inspección. ¿En qué plazo? En 3 días. Ahí está. Paso 4, remisión del expediente. ¿A quién? Al delegado departamental. ¿En qué plazo? 3 días. ¿Sí? 3 días. Continuemos, por favor. Muy bien, al delegado general, al delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, para que revise el expediente y emita la respectiva resolución, incluyendo una posible sanción y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Las actas de infracción por incumplimiento de las normas de trabajo y previsión social, así como las actas de infracción por obstruir la labor de inspección, señalarán los hechos que dieron origen a la labor de inspección.
la calificación de las infracciones que se atribuyen con la expresión de las normas vulneradas y las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, así como las propuestas de sanción establecidas conforme al artículo 272 de este código, de acuerdo a la graduación de la infracción. Presentada el acta de infracción por el inspector de trabajo, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo emitirá la resolución dentro de los 10 días hábiles siguientes. Paso 5. Paso 5. El expediente se fue trasladado al delegado departamental, ¿verdad? El expediente ya lo tiene el delegado departamental. El delegado va a hacer dos cosas. Va a revisar y va a resolver. ¿En qué plazo va a emitir su resolución, señores? 10 días. 10 días. Plazo de 10 días. ¿Sí? Vaya, continuemos, por favor. De todas las actuaciones se entregará copia a las partes. El procedimiento sancionatorio administrativo tiene por objeto la imposición de la sanción y la corrección del incumplimiento de obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de trabajo y seguridad y previsión social. La Inspección General de Trabajo podrá exigir el cumplimiento de obligaciones o derechos laborales entre las partes cuyo conocimiento y determinación no sea competencia exclusiva de los tribunales. En el caso que la resolución tenga carácter sancionador, A. Dicha resolución impondrá una sanción conforme a la graduación establecida en el artículo 272 de este código, precisándose el motivo de la sanción conforme a las normas incumplidas. B. También contendrá expresamente las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las sanciones vulneradas. C. La resolución consentida o confirmada tiene carácter de título ejecutivo. D. Cuando el sancionado sea el empleador. Ojo ahí, Wendy, perdón. La resolución que emite el delegado departamental, señores, no es cualquier resolución. La resolución que emite el delegado departamental constituye título ejecutivo. Ustedes ahorita tal vez no me vayan a entender porque no han visto los procesales. Pero ¿qué es un título ejecutivo? Es un documento que contiene una obligación. ¿Sí? Es un documento que contiene una obligación. Y esa obligación, ojo ahí, se tiene que cumplir. Si uno no la cumple como infractor, el Ministerio de Trabajo me puede ejecutar. ¿Sí? Me puede ejecutar. ¿Estamos? Me puede ejecutar. A eso se le denomina juicio ejecutivo. ¿Sí? A eso se le denomina juicio ejecutivo. Vaya, continuemos, por favor. Cuando el sancionador sea el empleador, las multas se impondrán a este, sea persona individual o jurídica, solidariamente con sus representantes que hayan intervenido en el acto que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiere podido realizar. E. Cuando el sancionado sea una organización sindical, las multas se impondrán a este solidariamente con sus representantes que hayan intervenido en el acto que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiere podido realizar. Contra la resolución del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, procede el recurso de revocatoria conforme a lo señalado en el artículo 275 de este código. Bueno, señores, si se me va por ahí un momento, si me desconecto un poco, les ruego las disculpas del caso. Está fallando un poco acá la red, me está marcando, ¿oyeron? Entonces ahí si se desconecta, pues, porque nos pasó en las anteriores clases. No se preocupen. El 270, bueno, acá establece que si yo no estoy de acuerdo con la resolución que emite el delegado departamental, lo que procede es interponer, mejor dicho, el recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria se encuentra regulado en el artículo 275, ¿sí? En el artículo 275 se encuentra regulado el recurso de revocatoria.
Entonces, dos características esenciales de esa resolución, que el recurso de revocatorio, la resolución constituye título ejecutivo y que la resolución del delegado departamental puede ser atacada por medio del recurso de revocatoria. Pero la resolución no va a ser de manera antojadiza. O sea, la multa no es que, hoy amanecí de buenas y yo le voy a imponer la sanción de 500,000 quetzales. Tampoco. El 272, yo le coloqué un nombre. Yo le coloqué catálogo de multas. El 272, ¿han visto ustedes que en derecho penal, por ejemplo, hay una mínima y una máxima para las penas? Acá hay una mínima y hay una máxima para cada una de las faltas. Dependiendo cuál sea la falta, así va a ser la sanción. Vamos a leer, por favor, el 272. Me gustaría que las multas las colocaran con un color distinto. No sé, con un color diferente. ¿Sí? ¿Me ayudan por ahí, por favor? 272. Artículo 272. El delegado departamental de la Inspección General de Trabajo impondrá las sanciones por faltas de trabajo y previsión social de la forma siguiente. A. Por haberse determinado la violación a las normas que obligan al pago de salarios y demás prestaciones laborales. Dará lugar a la imposición de una multa entre 8 y 18 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. B. Por haberse determinado la violación de una disposición prohibitiva, dará lugar a una imposición de una multa entre 2 y 10 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. En el caso de patronos, y entre 2 y 10 salarios mínimos diarios vigentes para las actividades no agrícolas en el caso de trabajadores u organizaciones sindicales. C. Por haberse determinado la violación a una disposición preceptiva del título tercero de este código, otra ley y otra disposición de trabajo y previsión social referente a jornadas o descansos que haga algún empleador o trabajador, dará lugar a la imposición de una multa entre 6 y 12 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. D. Por haberse determinado violaciones a las disposiciones preceptivas del título quinto de este código, otra ley o disposición de trabajo y previsión social referente a salud y seguridad ocupacional que haga algún empleador, da lugar a la imposición de una multa entre 8 y 16 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. En el caso del trabajador, la multa será entre 4 y 8 salarios mínimos diarios vigentes para las actividades no agrícolas. E. Por haberse determinado alguna violación a las disposiciones preceptivas del título séptimo de este código, otra ley de trabajo y previsión social referente a la huelga o paro da lugar a la imposición de una multa entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales. Si se trata de empleadores y de 2 a 5 salarios mínimos diarios si se trata de trabajadores, vigentes en ambos casos para las actividades no agrícolas. F. Por haberse determinado violaciones a las disposiciones de los artículos 61, 63, 87 y 281 literal M de este código, se impondrán las multas establecidas en el inciso anterior, según se trate de empleadores, trabajadores u organizaciones sindicales. G. Por haberse determinado la violación a cualquier disposición preceptiva a este código no prevista por los incisos anteriores u otra ley o disposición de trabajo y previsión social, da lugar a la imposición de una multa entre 2 y 9 salarios mínimos mensuales, si se trata de empleadores, y de 10 a 20 salarios mínimos diarios si se trata de trabajadores o sus organizaciones, vigentes en ambos casos para las actividades no agrícolas. Una vez notificada la resolución que impone la sanción, el infractor tendrá 5 días para hacer el pago correspondiente en el Ministerio de Trabajo. Ahí, bueno, gracias, ahí. Bueno, señores, entonces nos notifican esa resolución. La resolución, como vuelvo y le repito, te le doy nuevamente la palabra, no va a ser de manera antojadiza. Si se dan cuenta, dependiendo cuál sea la falta, va a ser la multa. ¿Sí?
Dependiendo cuál sea la falta, va a ser la multa. Si usted, por ejemplo, violenta, ¿cuál es la multa que se le impone por violación a las normas, a las jornadas de trabajo? ¿Cuál es la multa que se le impone? 6 a 12 salarios mínimos mensuales. 6 a 12 salarios mínimos, por ejemplo. ¿Y qué creen? Si no se encuentran reguladas en ninguna de las literales, la literal G nos da la respuesta. En los casos no previstos, en las no reguladas, se va a aplicar la literal G, ¿sí? Y ahí le establece la multa. ¿Cuál es la clave aquí? Ubicarse, ¿sí? Como dicen las fresas, ubícate, güey. Entonces, aquí efectivamente hay que ubicarse bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque en el examen les podrían preguntar, a usted como asesor le preguntan cuál es la multa que se le impondría al patrono en caso de violación a las normas del salario. Entonces usted tiene que ir a su catálogo de multas y ver cuál es el mínimo y cuál es el máximo, ¿sí? Entonces nos notifican esa resolución. Paso 6, notificación de la resolución. Notificación de la resolución. ¿Me ayudan por ahí? Me dice Wendy si ya se cansó, si no le pedimos favor a alguien más. Está bien, Lick, no te da pena. Una vez notificada. De la resolución. Ese es el paso 6. Una vez notificada la resolución que impone la sanción, el infractor tendrá 5 días para hacer el pago correspondiente en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, salvo que haya interpuesto recurso de revocatoria regulada en el artículo 275 del presente código. Si al momento del pago el infractor manifiesta que corrigió la falta por la que fue sancionado, nos notifican la resolución y pueden haber 3 actitudes. ¿Cuántas actitudes, señores? 3. ¿Sí? 3 actitudes. La primera es la más recomendable, es la más lógica. El infractor paga y corrige la falta. Miren qué es lo más recomendable. ¿Cuál es ese beneficio? Por favor, Wendy, la primera actitud. si al momento del pago el infractor manifiesta que corrigió la falta por la que fue sancionado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social exonera el 50% del monto de la multa previa verificación del cumplimiento. Exonerará. ¿Sí? Exonerará. Por favor. Si el infractor paga la multa, pero no demuestra haber corregido la conducta por la que se le aplicó la sanción, la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución de resolución conforme al artículo 426 del Código para obligar al infractor a subsanar la falta. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponde exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley e instar el procedimiento citado. Si el infractor no paga la multa y no demuestra haber corregido la conducta por la que se le aplicó la sanción o no cumple con la resolución y no interpone recurso de revocatoria, la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución de la resolución bajo el artículo 426 de este código para obligar al infractor a pagar la multa y subsanar la conducta con el objeto de que se cumpla la ley. Ok, ahí voy. Ahora le doy la palabra nuevamente. La segunda actitud es que el infractor paga, pero no corrige la falta. 6.2. ¿Cómo así? Yo voy a pagar la multa que me impuso el delegado departamental, pero yo no voy a pagar las prestaciones que en derecho le corresponden a los trabajadores. ¿Qué me va a iniciar el Ministerio de Trabajo, señores? ¿Qué me va a iniciar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Lo acabamos de ver. Proceso de ejecución, licenciado. ¿Y con base en qué título? ¿Con base en qué resolución? Al artículo 426. No, sí, pero ¿con base en qué resolución, Stephanie? O sea, ¿cuál va a ser la base del juicio ejecutivo? ¿Qué resolución va a ser? ¿El incumplimiento de pago? ¿La?
Del recurso de revocatoria. No, esa es La la que, oposición. la que dictó el delegado. Acto, la que dictó el delegado, ¿sí? La que dictó el delegado. El recurso revocatorio es el que ustedes plantean en contra de lo resuelto por él, ¿sí? Por eso es importante, señores, que vayan tomando nota de la clase. Y la tercera actitud, la que acaba de leer Wendy, es el infractor no paga la multa, no corrige la falta y no interpone revocatoria. No le interesa nada, mire, todo el mundo y sus habitantes no le interesa, ¿sí? No le interesa. Entonces, ¿qué va a iniciar la Inspección General de Trabajo? Un proceso ejecutivo. ¿Con base en qué resolución? La que emitió el delegado departamental. Pero usted dice, bueno, Lick, yo interpuse la revocatoria, pero la revocatoria me fue declarada sin lugar. Ahora bien, ¿qué puedo plantear? ¿Qué puedo plantear? Señores, salimos de la fase administrativa, nos vamos a la fase procesal, nos vamos a la fase judicial. Dejamos esta parte y nos vamos al proceso contencioso administrativo de trabajo, ¿sí? Proceso contencioso administrativo. Pero Wendy, yo creo que le había quedado todavía un tema pendiente de leer ahí, ¿verdad? Unos párrafos. Sí, Lick. Termine. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, instar el procedimiento citado. Si el infractor interpone un recurso de revocatoria regulado en el artículo 275 del presente código y la resolución del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo queda firme, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá promover el cumplimiento de la resolución para el cobro de la multa y procurar que se subsanen las conductas que dieron lugar a la sanción de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 426 del Código. Queda a salvo el derecho de aquellos que les corresponde exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, instar el procedimiento citado. La Inspección General de Trabajo administrará el registro de faltas de trabajo y previsión social, en el que constatarán los nombres de las personas individuales o jurídicas que hayan sido sancionadas conforme al procedimiento respectivo y que hayan causado esto en sede administrativa o causado firmeza en sede judicial, así como su eliminación por el transcurso de un año de su imposición, si no hubiera reincidencia, por el pago de la multa o el cumplimiento de la infracción que la motivó. Para acceder a la información de este registro, se deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, decreto número 57-2008 del Congreso de la República. El importe de las multas impuestas en sede administrativa, más los intereses causados, constituyen fondos privativos de la Inspección General de Trabajo. Para obtener o mantener cualquier beneficio impositivo, arancelario, participar en licitaciones, cotizaciones o realizar contrataciones con el Estado, las empresas no podrán tener pendiente el pago de sanciones administrativas y la corrección del incumplimiento de obligaciones relativas a condiciones generales mínimas de empleo, trabajo, seguridad y salud ocupacional previstas en la legislación de trabajo y previsión social. Ok, entonces aquí encontramos algunas aristas que son importantes ir mencionando. Por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo en caso de incumplimiento pues nos va a ejecutar, ¿sí? Nos va a ejecutar. Ok, vamos con el 415, por favor. Empezamos con el proceso contencioso. 405, dijo Lick. 415, por favor, Silvia. 415. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, tiene acción directa para promover y resolver acciones por las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y previsión social, conforme al artículo 281 de este código.
Agotada la vía administrativa que condene al sujeto considerado infractor de las normas de trabajo y previsión social o por obstruir la labor de inspección después de haber interpuesto el recurso que se encuentra normado en el artículo 275 del Código. Este podrá promover el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social establecido en el artículo 417 ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar de ejecución del trabajo, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución del recurso de revocatoria. La demanda en el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social deberá contener los mismos requisitos establecidos en el artículo 332 de este código. En caso la infracción se refiera al incumplimiento de normas relativas a condiciones generales mínimas de empleo, trabajo, salud y seguridad ocupacional previstas en la legislación de trabajo y previsión social, para el planteamiento de esta acción, el infractor deberá acreditar haber adoptado las medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa laboral. Muy bien. Entonces, en este caso, señores, regula que después, ese es un plazo, después de haber interpuesto el recurso de revocatoria, lo que procede es interponer el proceso contencioso. Quien va al contencioso no es el Ministerio de Trabajo, quien plantea el contencioso es el infractor porque no está de acuerdo con lo que se resolvió en instancia, ¿sí? Es decir, lo que se resolvió en la etapa administrativa, no se está de acuerdo. Entonces se plantea un proceso contencioso, ¿sí? Vamos con el 416 y después vamos con el trámite en el 417. ¿Sí? Artículo 416. Están obligados a denunciar sin que por ello incurran en responsabilidad. A. Las autoridades judiciales, políticas o de trabajo que en ejercicio de sus funciones tuvieran conocimiento de alguna infracción a las leyes de trabajo y previsión social. Y B. Todos los particulares que tuvieran conocimiento de una falta cometida por infracción a las disposiciones prohibitivas de este código. Ok. Muy bien. En este caso vamos a ir al 417 y vamos a leer el trámite, por favor. Y después yo les voy a ir explicando paso por paso. ¿Sí? Artículo 417. El trámite del proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social se desarrollará de la forma siguiente. El juez de trabajo y previsión social o en los lugares donde hubiere jueces de trabajo y previsión social para la admisión de demandas, admitirá para su trámite la acción que se interponga contra lo resuelto en el recurso de revocatoria. En la resolución referida, también señalará día y hora para que el accionante y Ministerio de Trabajo y Previsión Social comparezcan a la única audiencia que se realizará dentro de los 10 días hábiles siguientes desde que la acción fue admitida. Esto se hará bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere sin más citarle ni oírle. La audiencia será oral. En esta deberán comparecer las partes con sus respectivos medios de prueba, asumiendo las actitudes procesales que correspondan, las que deberán ser resueltas en la misma audiencia. En la misma audiencia, el juez de trabajo y previsión social dictará sentencia, o, por causas excepcionales debidamente justificadas, la dictará en los siguientes 3 días hábiles posteriores a la conclusión de la audiencia. Si la sentencia desestima la pretensión de quien fuera sancionada en sede administrativa, ésta deberá ordenar el pago de la multa impuesta más los intereses calculados a partir de la fecha en que quede firme la sentencia sobre la tasa bancaria ponderada vigente publicada por el Banco de Guatemala. La sentencia debe ser motivada y, de conformidad con el principio de congruencia, debe pronunciarse respecto de la procedencia de la infracción y o la multa, y en su caso confirmará el pago de la multa y ordenará subsanar la infracción que dio lugar a la sanción, definiendo un plazo no mayor de 30 días, debiendo remitir copia certificada de la sentencia a la Inspección General de Trabajo para su verificación. Si la resolución de la Inspección General de Trabajo queda firme,
Al concluir el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social, la Inspección General de Trabajo presentará una acción de ejecución bajo el proceso establecido en el artículo 426 de este código. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, iniciar el procedimiento respectivo. El plazo para interponer la acción judicial de ejecución prescribe en Ojo con tres ese plazo. Ojo con ese plazo. prescribe en 3 meses a partir de que la resolución haya causado estado en sede administrativa o causado firmeza en sede judicial. Ok. Si se me desconecta, señores, me conecto en 5 minutos. ¿Oyeron? Muy bien, denme un minuto. Perdón, compañeros, creo que ya lo logré arreglar. No sé si me escuchan por ahí. Sí, me escuchan. Se me desconectó el audio acá, perdón. Muy bien. Entonces tenemos que efectivamente vamos a encontrar en este artículo 417 el trámite. Yo presento la demanda, ¿sí? Yo presento la demanda. El juez va a admitir para su trámite la acción que se interponga en contra de lo resuelto en el recurso de revocatoria, ¿sí? Lo que resuelve el delegado departamental, yo me interpongo la revocatoria me la resuelve en que no ha lugar, planteo una demanda. Esa demanda va a ser conocida, tramitada y resuelta por un juez de trabajo y previsión social. Existe un juez de faltas laborales en Guatemala. Y ese juez de faltas laborales es el que va a emitir la resolución. Nos va a citar a la única audiencia. ¿Cuántas audiencias, señores?
única audiencia. Paso 3, audiencia. ¿Cuántas, Silvia? ¿Cuántas audiencias? Una única. Una sola audiencia, ¿sí? Y en esa misma audiencia, paso 4, puede emitir la sentencia que en derecho corresponde. La sentencia que en derecho corresponde. Esta sentencia deberá ser motivada. ¿Qué significa que deberá ser motivada? Que deberá de establecer los motivos y las razones, ¿sí? Deberá establecer los motivos y las razones. ¿Qué significa el principio de congruencia? Si yo pido que en este caso el juez se pronuncie sobre la multa, el juez deberá pronunciarse sobre la multa. Y por último, el paso 5, remisión de la copia certificada. El paso 5 es la remisión de la copia certificada. Lic, pero yo no estoy de acuerdo con esa sentencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo apelarla? Sí. Miren el 418. Miren el 418. ¿Lo leemos, Lick? Por favor. Artículo 418. Contra la sentencia procede recurso de apelación, el que deberá interponerse dentro del plazo de 3 días. El juez elevará los autos a la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social que corresponda en un plazo de 2 días. Recibidos los autos, el Tribunal de Alzada otorgará audiencia por 48 horas a las partes para expresar agravios y deberá resolver el recurso de apelación en los 5 días siguientes, debiendo confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia. Al quedar firme la sentencia, el expediente será devuelto al juez que conoció en primera instancia para su respectiva ejecución. Ok, señores, y ahí estaría el trámite del recurso de apelación. Plazo para interponer, 3 días. Plazo para elevar, en este caso, 2 días. Plazo para la audiencia, 48 horas. Y la resolución dentro del plazo de 5 días siguientes. Yo les voy a compartir, señores, una sentencia de un proceso en donde se inició porque se cometió un error. Entonces, lo voy a compartir en un ratito ahí la sentencia y que ustedes la tengan a bien poder analizar que es en un proceso administrativo. Esto es importante para su conocimiento y que ustedes puedan comprender cómo es que se lleva la práctica. Esta persona pues se planteó el proceso contencioso porque en la sede administrativa le colocaron erróneamente el nombre, el Ministerio de Trabajo no corrigió y de esa cuenta pues devino procedente el declarar con lugar mi demanda en el proceso contencioso. No sé si hay alguna duda, señores. Comentario referente a este proceso. Yo sí tengo una duda. Cuando habla de los autos, ¿a qué se refiere? Resoluciones. Ah, Los ok. autos son resoluciones. Gracias. A la orden. Bueno, señores, si no hay ninguna duda, lo dejamos hasta aquí. Espero yo que hayan podido comprender el tema de la clase de hoy. Importante esta fase procesal, esa fase administrativa. Se puede elevar a la CC por medio de una acción constitucional de amparo. En contra de lo resuelto acá, no procede recurso alguno, ¿sí? No hay casación en materia laboral. ¿Sí, Diego? Gracias. Entonces, cuando hay una falta independientemente del patrono o del trabajador, se tiene que solventar primero a través del Ministerio de Trabajo. No se puede brincar, se tendría que agotar toda la parte administrativa antes de llegar al juez. Correcto. Y correcto. Si, por una mala asesoría... Permítame. Ahí está. ¿Sí? Perdone, que tengo fallas con el internet. Perdone, Diego. En caso dado, el abogado asesora mal y agarra de una vez para... Adelante, por favor. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. En caso dado, por una mala asesoría, el abogado agarra de una vez para los tribunales sin agotar la parte administrativa, igual procede una resolución. Sí, en este caso, el desconocimiento, pues, le va a hacer incurrir en error al cliente y va a prescribir su derecho, que es el plazo de 20 días para plantearlo.
Bien, señores, entonces lo vamos a... Ah, ¿hay una pregunta? Sí, Catalina. Mire, el tema ahí, si hay una relación laboral, tiene la obligación de pagar prestaciones. Punto. Si hay una relación laboral, se tiene la obligación de pagar prestaciones. Si hay relación laboral, Catalino, tiene que pagar prestaciones. Ahora. Bueno, señores, gracias por la oportunidad, maestro. Que pasen una buena noche y será hasta la próxima. Tengo un poco de fallas con el internet acá. Gracias, Lick, muy amable. Gracias, Lick Alan. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Noche, Lick. Maestro, no sé si está por... licenciado. Buenas noches. Ya no tardará el maestro en conectarse. Licenciado Alan. Bueno, jóvenes, yo creo que le agradecemos al licenciado Alan su exposición. Pues hemos anticipado. Nada más agradecerle, la verdad que es un tema muy valioso. No sé si le hiciste llegar la sentencia, Alan. Hola. Yo creo que tiene un poquito de problemas con su voz. Hubiera sido interesante que leyeran la parte considerativa de la sentencia que les hablaba el día de hoy, porque es sumamente valioso lo que él tuvo como experiencia ya en cuanto a este tipo de procesos. Yo antes de terminar quisiera que alguien me leyera el artículo 273. ¿Quién lo tiene por ahí? 273. Artículo 273. Si las infracciones, violaciones o incumplimientos a que se refiere el artículo 272, así como todos los otros previstos en las demás leyes de trabajo o previsión social, son cometidos, animados o tolerados por funcionarios o trabajadores al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de cualquier otro organismo relacionado con las actividades de este, o de los tribunales de trabajo y previsión social. Además de la sanción correspondiente, los culpables deben ser destituidos de sus respectivos cargos sin pérdida de tiempo. Quedan a salvo en cuanto a la sanción imponible, lo dicho en disposiciones especiales, así como las mayores responsabilidades penales y civiles que en contra de los culpables puedan declarar los tribunales comunes. Bueno, lo interesante acá es la responsabilidad que tienen precisamente los inspectores de trabajo. Yo siempre les he dicho a ustedes lo importante de la denuncia. Cada vez que se esté infringiendo, esté cometiendo una falta de trabajo, debemos de tener cuidado de denunciar. Y ustedes ya saben que, por ejemplo, lo hemos platicado en diferentes clases, que muchas veces no se tiene la confianza necesaria en cuanto a una inspección, pero por favor que nunca se les olvide el 273, que el poder llevar a cabo la denuncia y que una autoridad la pueda verificar, pues puede traer consigo también, cuando un inspector no quiere trabajar de manera adecuada, puede llegar hasta la destitución y, por supuesto, estar sujeto a responsabilidades civiles y penales. Eso es lo importante, lo que yo quería hacerle ver, de que en la denuncia siempre va a ser sumamente valiosa para, como estudiantes, como profesionales, como patronos, como trabajadores, porque en cualquier caso, pues, cuando nosotros consideremos de que no es adecuada la intervención de un inspector de trabajo, pues tenemos que hacerlo, específicamente cuando se cometen faltas de trabajo. Ya se dieron cuenta quién las impone, ya se dieron cuenta el procedimiento, los recursos. Yo quisiera que leyéramos el artículo 275, porque que nos quede claro que en materia laboral cuántos recursos administrativos existen y que no se les olvide que aún antes de ir a un amparo existe la definitividad. Entonces, si es una parte administrativa, tenemos que votar los recursos y ya posteriormente el amparo. Si es una parte procesal, pues saben que tenemos que votar las instancias. Ya hemos hablado que en materia laboral no existe casación
sino que después de segunda instancia, pues lo que nos cae es la acción de amparo y pues por eso procedemos. Solo para concluir, quisiera que terminamos dando lectura al artículo 275. Artículo 275. Los asuntos a que se refiere el artículo anterior son de competencia exclusiva de las autoridades que este código crea y cualesquiera otras autoridades quedan obligadas a prestarles la cooperación y auxilio de aquellas que les demanden. En consecuencia, las resoluciones que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o sus dependencias dicten solo pueden ser impugnadas a través de los siguientes recursos. A. Recurso de revocatoria, que deberá interponerse por escrito ante la dependencia administrativa del ministerio mencionado, dentro del término de 48 horas de notificada la resolución, debiendo el despacho respectivo elevar inmediatamente las actuaciones al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El ministerio debe resolver dentro del improrrogable término de 8 días, revocando, confirmando o modificando la resolución recurrida. El plazo respectivo se empieza a contar desde el día siguiente al que se reciban las actuaciones. Y B. Recurso de reposición. Si se tratare de resoluciones originarias del Ministerio, dicho recurso se sustanciará y resolverá dentro de los mismos términos indicados en el inciso anterior. Transcurrido el término de 8 días sin que el Ministerio haya proferido su resolución, se tendrá por agotada la vía gubernativa y resueltos desfavorablemente los recursos de revocatoria o de reposición según el caso. Bueno, lo interesante es de que se recuerdan que, bueno, no han visto administrativo, lo van a comenzar a llevar administrativo. Ahí hablamos de los 30 días, el famoso silencio administrativo. En materia laboral, que no se les olvide a ustedes que en 8 días, si ustedes no tienen una respuesta, se considera prácticamente su recurso desfavorable para quien lo presentó y se da por agotada la vía automáticamente. Este último párrafo sí quiero que lo tengan presente cada vez que interpongan un tipo de recurso en materia laboral. No esperen la resolución. El último párrafo les está indicando que después de 8 días ustedes no tienen ninguna notificación, ninguna resolución, se entiende por el silencio administrativo de la autoridad que fue desfavorable el recurso. Eso sí quiero que nunca se nos olvide. Yo creo que el licenciado Alan, pues cuando les envíe pues, esa su intervención que lo tuvo directamente acá, ya más o menos el caso lo conocen ustedes, él se los va a enviar. Y lo interesante acá es de que precisamente a eso tiene que ser el abogado, cada vez que se les presente un caso en su oficina, por favor, sean diligentes en la lectura, en la exposición. Ya hemos hablado con ustedes de que cuando les hablen de que sea un trabajador, por ejemplo, del organismo judicial, que no se les olvide que el organismo judicial tiene su propia ley de servicio civil. Si es un trabajador del Congreso, tiene su propia ley de servicio civil. Ya se los envié, Ya estamos. Ya estamos. Va, démosle, me gustaría que por lo menos hicieras un pequeño análisis ahí de que son unos 10, 15 minutos sobre el recurso que presentaste. Va, perfecto. Muy bien, sí, es que estaba teniendo un poco de problema con la conexión. En la tarde fue usted y ahorita fui yo. Efectivamente, fíjense que ahí les compartí lo que es la sentencia. Y me gustaría, miren, pues, si se dan cuenta, es la parte actora se denomina Mónica Elinor Barrera Figueroa. No sé si tienen ahí a la mano la sentencia, ya se las mandé al grupo. ¿Sí la tienen? Sí. Sí. Silvia, ¿me puede ayudar con la parte resolutiva, porfa? Es decir, la parte final. La parte final. O Jimena, ¿me puede ayudar con la parte resolutiva de la sentencia? Les voy a contar qué pasó con esta sentencia. Sí, Carita. Parte resolutiva. Por tanto, con base en lo considerado y leyes citadas al resolver este juzgado declara con lugar parcialmente la demanda contencioso administrativo de trabajo y previsión social, promovida por Mónica Elinor Barrera Figueroa en contra del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y como consecuencia se absuelve a la parte actora de la multa impuesta por la delegación del Departamento de Guatemala de la Inspección General de Trabajo y Ministerio de Trabajo y Previsión Social
consistente en 5.484 quetzales con 74 centavos. Por las razones antes consideradas. Segundo, sin lugar parcialmente la demanda contencioso administrativo de trabajo y previsión social, promovida por Mónica Elinor Barrera Figueroa en contra del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y como consecuencia se absuelve la parte demandada al pago de las costas procesales solicitadas por la parte actora por las razones antes consideradas. Tercero, se le hace saber a las partes que tienen 3 días a partir de la notificación para interponer los recursos que consideren pertinentes y admisibles en caso de interponer recurso de apelación, exponer sus agravios. Cuarto, de la presente sentencia se remite copia certificada al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Quinto, notifíquese. Ok. ¿Será lo mismo Mónica Elinor Barrera Figueroa que Mónica Eleonor Figueroa Sarti? ¿Será lo mismo o no? No, ¿No es lo mismo? No. ¿Qué sucedió en el presente caso? Que la parte, en este caso, el presumiblemente infractor, el Ministerio de Trabajo no la identificó bien. La citaron al Ministerio de Trabajo a ella, ¿y qué creen? No llegó. Entonces el Ministerio de Trabajo dijo falta de trabajo y previsión social. Entonces me llama y me dice, mire, Lick, fíjese que me acaban de llamar, me citaron al Ministerio de Trabajo, yo no fui porque yo no soy esa persona, pero aquí está la cédula de notificación. Entonces viene su servidor y plantea un recurso de revocatoria. Y ese recurso de revocatoria, ¿qué creen? El ministro de Trabajo y Previsión Social me lo declara sin lugar. Entonces, ¿qué puedo plantear, señores? Entonces, ¿qué puedo plantear? ¿Una apelación? Un amparo, licenciado. No. La reposición, Lick. No entendieron la clase, entonces, fíjense. Contencioso administrativo, Lick. Ahí está Oscar. Yo me voy a plantear un proceso contencioso porque ya di por agotada la vía administrativa. Yo ya di por finalizada la vía administrativa y si ya di por finalizada la vía administrativa, lo único que me queda es acudir a la vía judicial. ¿Y qué interpongo en la vía judicial? Un proceso contencioso administrativo de trabajo. ¿Sí? Solo Daniel tiene encendido su micrófono. ¿Sí? ¿Estamos, señores? Entonces planteo el contencioso. ¿Y en el contencioso qué sucedió? ¿Qué creen? La juez declaró qué cosa con la demanda, señores, en su sentencia. ¿Ah? Sin lugar. No. Con lugar, Lick. Acaban de leer ustedes la parte resolutiva. Con lugar mi demanda. ¿Sí? Lick, tengo la duda, ¿por qué dice con lugar parcialmente? Porque yo pedí las costas. Entendido, gracias. Y no me dieron las costas. Entonces me dice, con lugar la demanda respecto a que se declare sin lugar las la multa, eso es con lugar. Pero me dice sin lugar respecto a condenarlo en costas. Entonces, por eso me dice parcialmente por un lado y parcialmente por el otro lado. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna duda, señores, respecto a este proceso? Yo ya les compartí la sentencia ahí. La compañera, fíjense que la compañera era estudiante de Derecho, es estudiante de Derecho, ahorita está estudiando su fase privada ahí conmigo en Yure. Se está preparando para su examen, pero ¿a quién creen que le pagó esa multa? Ya que no la pagó al Ministerio de Trabajo. A usted. Ahí está, ahí él acertó, Carolina. ¿Sí? Ahí le acertó. Gerardo, ¿sabe cuánto se tardó? ¿Cuánto creen que se tardó el Ministerio de Trabajo en resolverme ese recurso de revocatoria? ¿Cuánto creen? ¿10 días, no? ¿Cuánto creen? Denme así. ¿Cuánto creen ustedes? Una semana, Lick. Un año. Un año se tardó el Ministerio de Trabajo en resolverme el recurso de revocatoria. Un año.
Me fui al contencioso y me lo resolvieron en un mes. Sí. Así es esto. Así es esto. ¿Alguna duda? Esto se les comentamos porque, miren, ustedes algún día van a ser abogados. Lejos de ganar el curso, ustedes van a ser abogados. Y en su ejercicio nosotros no quisiéramos, y se los digo siempre a los estudiantes de privados, que ustedes salgan y, pues yo no sé. La mejor herramienta que ustedes pueden tener como estudiantes es el conocimiento. Con conocimiento difícilmente los pueden engañar. El que sabe, sabe. ¿Sí? Si no hay ninguna duda, lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Maestro, creo que... Lick, Sí. yo quiero saber su opinión con un tema que me ha tenido en duda. Y quiero salir de esa duda. Dígame, Imer. Dice que yo en la empresa donde laboro, pues yo me he dado cuenta que los trabajadores cuando son suspendidos por el IX y regresan a trabajar, la bonificación incentivo le pagan proporcionalmente a los días del mes. Y a mi parecer eso no está bien. Yo La considero, bonificación e incentivos son de 250 quetzales. sí, solo le pagan proporcional a los días que no fueron suspendidos en el mes, ¿va? No. Vaya, a la hora de la terminación de esa relación laboral, Imer, podemos pedir el pago de esa prestación. ¿Verdad? Pero sí, he visto que sí se comete ahí el Sí. patrono, pues, y... Se sufren muchas injusticias laboralmente hablando, pero se puede pedir la terminación de la relación laboral. De acuerdo, gracias. Sí, yo me iba por eso y para mí la base legal es el artículo 1 del decreto 37/2001, que dice que la bonificación de incentivos son de 250 quetzales por un mes de trabajo, ¿ah? Ok. Efectivamente, son 250 quetzales mensuales y si no se la pagan, se puede pedir el pago de esa prestación vía judicial. Gracias, Lick, muy amable. A la orden. Bueno, señores, si no hay ninguna otra duda. No, Lick, gracias. Bueno, No, listo, maestro, buenas gracias. noches. Ahí le hemos compartido el material. Bueno, agradecemos al licenciado Alan su disposición. Este tema es muy valedero. Yo les garantizo que aún ustedes pueden compartir esto con los demás compañeros de la facultad. Yo he visto la dedicatoria del licenciado Alan precisamente en este tema. Así es de que es un conocimiento muy especial. Él les indicó que es un proceso totalmente reciente. Pues ustedes ven por lo que hablamos y todo, es tan reciente que todavía no estamos definidos con el silencio administrativo. El licenciado Alan les hablaba ahí de que él tuvo que esperar un año para que le resolvieran. Nunca se resolvió el último contenido del 270. De que vamos a... ¿ibas a hablar, Alan? No. No, Alex, se me activó la manita, disculpe. No hay pena, no hay pena. Bueno, entonces les decía esto y por favor no se pierdan las últimas clases. Nos quedan 5 clases nada más y terminamos el semestre. Así de que por favor nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo para que ustedes tengan conocimiento. Yo les agradezco de antemano el hecho que se hayan preocupado un poquito por la parte constitucional. Yo sé que hoy les va a quedar como estudiantes de Derecho, como profesional del Derecho, en cada ocasión que se les presente un caso, estoy seguro y convencido que ustedes van a querer consultar qué dice la Corte de Constitucionalidad en determinados casos. Es importante. Yo también quiero, por favor, decirles de que cuando yo les hablé la última vez de la prescripción, que no se olvide que excepcionalmente la Corte muchas veces, aunque eran trabajadores del Estado, tomó de base el Código de Trabajo. Pero eso es exactamente lo que les está hablando del caso que llevaba el licenciado Alan. La norma general, ustedes apliquen la ley de servicio civil. Claro, si ya se fueron los 3 días, pues entonces lo que le queda a ustedes es acudir al Código de Trabajo. Pero la norma general, la más específica, es la ley de servicio civil cuando uno es despedido. Eso significa que cuando un trabajador del Estado es despedido, tiene 3 días para apelar a esa institución, lo puede hacer exactamente ahí.
Si en un caso ya pasaron los 3 días y usted dice, ¿qué hago? Por favor, entonces acuda a la Corte de Constitucionalidad y ahí va a encontrar casos concretos de trabajadores del Estado donde les han aplicado el Código de Trabajo. Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes sean analíticos para el ejercicio de la profesión y por lo que les falta de la carrera. Así es que pasen muy buenas noches y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo día viernes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Cuidan. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, te cuidas. Feliz noche, doctor. Gracias, te cuidas. Adiós, te Noche, cuidas. Lick. Adiós, Juventino. Adiós, Gel.